Sí, Señor. Sí, Señor, damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, recibe. Toda alabanza, Señor, te pertenece. Tú eres digno de adorar, Señor. Eres digno de adorar. Y ahora, Señor, abrimos y te pedimos que abras nuestros corazones para oír tu palabra, para creer a tu palabra y para, como María, elegir la buena parte, la que no nos será quitada. Ayúdanos, Señor, a dejar toda ansiedad delante de ti. Como decíamos recién, Señor, a entregar nuestro corazón enteramente a ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos renovar una vez más nuestra entrega a ti, Señor. Entregarnos como si fuera la primera vez. Entregar nuestro corazón, todo, Señor, lo rendimos una vez más a tu presencia, querido Jesús. Tómanos en tus manos una vez más y perdona la multitud de nuestros pecados. Y que una vez más la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de toda maldad. Y la palabra nos santifique el corazón, nos traiga pureza. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, todo te pertenece, Señor. Lo que somos, lo que tenemos, nuestra vida, Señor, se alinea a tu voluntad, a tus propósitos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca nuestra vida una vez más. Toca nuestro corazón una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y en este mismo espíritu, Señor, queremos una vez más elevar nuestras oraciones y pedirte, Señor, por el pastor, Señor, por Elena, que tú les estés usando poderosamente allí donde se encuentran ahora. Señor, que tu espíritu les esté dando más de su presencia y que tú les guardes, les libres de todo lo que el enemigo ha planificado para parar la obra. Señor, reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú les estés dando de tu presencia santa, Señor, para ministrar a tu pueblo. La palabra viva y eficaz, Señor, que penetra el alma, el espíritu. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esas reuniones en Estados Unidos. Señor, que sea un tiempo de refrigerio espiritual, un avivamiento espiritual, un poderoso mover de tu Espíritu Santo, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Creemos que hay poder cuando oramos, cuando intercedemos, cuando clamamos los unos por los otros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y bendícenos a nosotros en este lugar también. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, pueden sentarse. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y para entender bien el mensaje de hoy, necesitamos, bueno, no ahora, pero cuando lleguen a sus casas, volver a ver el mensaje del domingo pasado, donde hablé de renovar las fuerzas y mencioné algunas cosas que como creyentes nos debilitan y otras que nos fortalecen. Así que los que quieran entender bien este mensaje de hoy, jueves, luego tienen que mirar la primera parte de este mensaje y esta es la segunda parte de Renovaré tus fuerzas. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta ahí fue la palabra de Dios el pasado domingo. ¿Se acuerdan que mencionamos que en estos pocos versículos hay dos expresiones que se repiten continuamente? Y una es estar firmes, que se repite 3 veces. Y la otra expresión, y es a donde sí hoy nos vamos a centrar, es tomad toda la armadura de Dios, que se repite 2 veces. Ahora, ustedes saben en el griego koiné, ¿qué quiere decir tomar toda la armadura de Dios? No saben, ¿no? Bueno, en el griego tomar toda la armadura de Dios es lo mismo que en español. Tomar toda la armadura de Dios. Y cuando dice toda, es toda. No una pieza solamente. No solamente la espada del Espíritu. No solo el yelmo o el casco de la salvación. Dice en griego, en chino, en inglés, en canario. Tomad toda la armadura de Dios. Y dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que como creyentes, desde el momento que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos nacieron de nuevo? A ver, levante la mano los que han renacido por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Bueno, desde ese momento, los que hemos renacido de nuevo, los que realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos caminando con el Señor, tenemos que saber algo. Desde ese momento entramos en una batalla espiritual. Por eso la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. Por eso también la Biblia dice que somos soldados del ejército de Dios. Por eso también la Biblia dice que los deseos carnales batallan dentro de nuestra alma. Ahora, hermanos, la Biblia nos habla de la vida cristiana como una epopeya. La Biblia nos habla de la vida cristiana no como un tour por el océano Atlántico o un paseo turístico hacia la patria celestial. Algunos vienen al Señor y piensan que la vida cristiana es eso. Es un paseo turístico que tenemos acá en la tierra hasta que lleguemos a la patria celestial. Pero la Biblia nos habla de la vida cristiana como una batalla espiritual. Y nuestra batalla tiene 3 frentes enemigos. ¿Saben cuáles son, no? Muy bien. Satanás es nuestro enemigo con el cual batallamos y sus demonios también, porque los demonios existen. Y la Biblia nos enseña que tenemos una lucha contra poderes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Pero también tenemos una lucha contra el sistema mundano. El sistema mundano es este sistema del mundo que está tan corrompido y que es un sistema más bien planificado para que se mueva el espíritu del anticristo. Este sistema mundano tiene los valores cristianos muy por debajo. Es más, si la Biblia dice tenés que ir por acá, el mundo te va a decir tenés que ir por el otro lado. Si la Biblia dice es blanco, el sistema del mundo va a decir es negro. Si la Biblia dice que hay un hombre y una mujer y que la familia está constituida por un hombre que se casa con una mujer, el mundo va a decir lo contrario. Entonces, ese sistema mundano es con el cual nosotros nos enfrentamos a diario. Pero también tenemos lucha contra nuestra propia naturaleza caída. Algunos dicen, no, pero la naturaleza caída ya se murió en el día del bautismo. Claro, a veces nosotros pensamos, me bautizo y a partir de ahí ya no tengo más luchas con la carne. Pero Martín Lutero, ¿saben lo que dijo, no? Yo creía que cuando me bautizaba el viejo hombre iba a morir ahí, pero no sabía que ese viejo hombre sabía nadar.
Entonces no se ahogó en el agua. Ya está, a flote. Pero tenemos lucha entonces contra Satanás, contra esa opresión espiritual en el mundo de las tinieblas. Tenemos lucha contra el sistema mundano y tenemos lucha contra nuestra propia carne. Hay un libro, hermanos, que yo se los recomiendo que lo puedan conseguir, que se llama El progreso del peregrino. En El progreso del peregrino relata de una manera acabada, realmente formidable, lo que es la vida cristiana, desde el momento de nuestra conversión hasta que llegamos a la patria celestial. Ahora, hermanos, vamos a ir a las partes de la armadura espiritual. Número 1 dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Ustedes saben que los soldados romanos tenían una túnica para lograr un combate efectivo, pero esa túnica se la tenían que ajustar a los lomos con un cinturón. Porque si esa túnica estaba sin ajustar, no tenían la misma capacidad de movimiento en la lucha. Entonces ellos tenían que ajustarse esa túnica a los lomos con un cinturón para poder tener mejores movimientos a la hora de pelear. Hoy, hermanos, nosotros necesitamos ajustarnos a la verdad de Dios, a la veracidad de la palabra de Dios y a la sinceridad de Cristo. Verdad, veracidad y sinceridad. Los creyentes tenemos que estar revestidos de la verdad. No puede haber ningún tipo de engaño en nuestra vida. No puede haber ningún tipo de doble vida en nuestra vida. Uno de los mayores temores que tenía el apóstol Pablo, y se lo llega a escribir a los creyentes que vivían en Corintios, y les dice, me temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Como diciendo, hay personas que aparentemente están siguiendo a Cristo, pero no lo están haciendo con sinceridad. No lo están haciendo con fidelidad. No lo están haciendo con veracidad. Y como cristianos, hermanos, tenemos que ajustarnos el cinturón de la verdad. Se espera que nuestras vidas estén genuinamente consagradas al Señor. Vuelvo a repetir eso. Se espera de nosotros que nuestra vida esté genuinamente consagradas para el Señor y que seamos libres de todo engaño y de toda hipocresía. Que podamos ser sinceros delante de Dios, que podamos ser transparentes, que no haya una doble vida en nuestra vida, que seamos lo que somos en cualquier parte donde nos encontremos. Porque es fácil ser santos acá en la iglesia, ¿eh? Es fácil ser santos cuando termina la reunión y estamos todos conversando, pero tenemos que ser santos cuando nadie nos ve. Tenemos que ser santos cuando sabemos que el pastor no nos está escuchando. Tenemos que ser santos a la hora de agarrar el móvil y a ver lo que escribo. Porque Jesús dijo que de todas las palabras que salgan de nuestra boca vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero yo también agrego, y también de lo que escribimos en el móvil, en el celular, vamos a dar cuenta delante de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos llama a vivir una vida veraz y no apartarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo, quien nos llamó y nos salvó. Jesús fue muy confrontativo con la hipocresía de los religiosos. Llegó a decir que los religiosos de su época, los fariseos, eran sepulcros blanqueados. También echó de una manera violenta del templo a aquellos que habían corrompido la espiritualidad. Porque la peor de las corrupciones, hermanos, la mayor de las corrupciones, no es la política, no es la social. La peor corrupción que puede experimentar el ser humano es cuando corrompe la fe de la gente. Es cuando se corrompe lo espiritual. Y Jesús, ante la corrupción espiritual que vio en el templo judío, ¿qué fue lo que hizo? Agarró un látigo y empezó a sacar a todos los que estaban corrompiendo la verdad de Dios. También fue confrontativo ante el engaño intelectual de los saduceos. Todo eso, ¿saben por qué?
porque no andaban en la verdad. Porque no andaban en la verdad. ¿Qué importancia tiene la verdad, no? Jesús mismo es la personificación de la verdad. Cuando Pilato estuvo delante de Jesús, le hizo una pregunta. Pilato lo miró a Jesús y le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Y saben lo que hizo Pilato? ¿Se acuerdan, no? No se quedó a escuchar la respuesta. Dice que se dio vuelta y se fue. Tenía la verdad delante de sus ojos, pero no quiso aceptarla. No quiso recibir la verdad. Esta sociedad no quiere recibir la verdad. Porque cuando reinan las tinieblas, como está reinando nuestra sociedad actual, cuando reinan las tinieblas, el hombre, el ser humano, elige a Barrabás y tiene una tendencia a menospreciar lo santo, lo puro. Por eso, hermanos, si el ser humano afuera, que no tiene a Dios, menosprecia la santidad, menosprecia la consagración, menosprecia la verdad, menosprecia la pureza, que lo mismo no ocurra entre nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo que tiene que amar la verdad, que tiene que aborrecer el pecado y que tiene que amar la vida en santidad delante de Dios. La verdad es algo que irrita a la sociedad, pero que hace libre a aquellos que la abrazan. Hermanos, acordémonos, no nos apartemos de la sincera fidelidad a Cristo. El otro instrumento, la otra pieza, dice el versículo 14, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, hermanos, era principalmente una parte que cubría y cuidaba el corazón del soldado. Aparte de otros signos vitales, pero principalmente lo que se buscaba con la coraza era que el corazón del soldado esté protegido y cuidado. La coraza de justicia, entonces, hermanos, nos habla de la integridad, nos habla de la pureza del creyente, nos habla de la integridad como un estilo de vida. La verdad y la justicia siempre se amalgaman. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos un corazón espiritual. Tenemos un corazón que bombea sangre, que es el corazón humano, pero tenemos un corazón espiritual también. Y ese corazón, así como cuidamos el corazón humano, me imagino que lo cuidamos, también debemos cuidar nuestro corazón espiritual. Porque la palabra de Dios es clara y dice, sobre todo lo que cuidas con diligencia, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese corazón que la Biblia nos manda a cuidar y a proteger con la coraza de justicia, es el corazón espiritual. Es el corazón que tenemos que cuidar que no se llene, dice la Biblia, de glotonerías, de embriagueces, de rencores, de odios, de resentimientos, de pecado, de raíces de amargura, de situaciones que a veces nos hacen que nuestro corazón comience a ensuciarse o a contaminarse. Pero tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Sobre todo lo que cuidamos. Yo sé que las hermanas suelen cuidarse el cabello y van a la peluquería, y bueno, algunas, no todas. Pero las que se cuidan, está bien, está muy bien. Y los varones que hacen deporte, y está bien cuidarse el físico, el cuerpo, ponerse musculoso, está muy bien todo eso. Pero si yo cuido todo eso, mi parte física, para verme lindo o linda, para qué sé yo, para lo que sea, pero si no cuido mi parte espiritual, es realmente una necedad. Es más, deberíamos cuidar más nuestro espíritu que nuestro físico. Entonces, lo más importante en la vida es cuidar lo espiritual, es cuidar nuestra parte espiritual. ¿Cómo está tu corazón espiritual delante de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Yo procuro que en mi vida, hermanos, mi corazón sea un corazón libre de ofensas, libre de rencores, libre. A veces me ha pasado muchas veces que me entero, acá no me ha pasado todavía, pero si me enterara no pasa nada, que me entero que han hablado mal de mí y qué sé yo, y miren, delante de Dios le digo, me puedo sentar con esa persona a conversar sabiendo que dijo cualquier cosa de mí.
¿Por qué? Porque le he pedido a Dios, Señor, yo quiero mantener la unción sobre mí. Para mantener la unción sobre mí necesito tener un corazón libre de toda ofensa. Así que, como le decía hace poco a un hermano, no te dejes llevar si dicen, si no dicen, si hablan, si no hablan. A vos nada te tiene que importar, porque cuando uno ha muerto con Cristo, no importa si lo halagan, no importa si lo critican, lo que importa es que está muerto con Cristo Jesús y lo que vive ahora es la vida del Espíritu en él. Hermanos, el corazón es tan importante que Jesús dijo que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dijo Jesús que esas cosas realmente son las que contamina al ser humano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón colocándonos la coraza de justicia. Número 3, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ustedes saben, hermanos, que para el soldado el tipo de calzado que llevaba puesto era fundamental, porque dependiendo del calzado que tenía el soldado romano, dependiendo de qué calzado se había puesto, iba a tener o no firmeza en el medio de la batalla. Si él usaba cualquier tipo de calzado, posiblemente caía al suelo porque podía resbalar, tropezar. Pero cuando usaban el calzado necesario, el calzado que realmente tenía que usar, era un calzado que los hacía estar firmes en el campo de batalla. Y nosotros también tenemos que usar ese tipo de calzado espiritual. Y ese tipo de calzado es el calzado del Evangelio. Es el calzado de las buenas noticias de salvación. Es el calzado del mensaje del Evangelio que nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuán necesario, hermanos, es permanecer firmes. Pero si yo no me pongo un buen calzado, si yo no me pongo el calzado del Evangelio, si yo no me calzo con las buenas noticias de la palabra de Dios, no voy a permanecer firme. Los creyentes que vivían, por ejemplo, en la zona de Galacia, ellos se habían olvidado de ponerse el calzado del Evangelio. Por eso llegó un momento de sus vidas que aunque habían empezado bien, aunque al principio amaban al Señor y amaban al apóstol Pablo y amaban el mensaje del Evangelio, pero no se habían calzado con el apresto del Evangelio de la paz, dice que comenzaron a abrazar otro evangelio diferente. ¿Saben cuál era? El evangelio de los judaizantes, donde comenzaban dentro de las iglesias de Galacia a pretender que si ahora, aparte de lo que habían aprendido del Señor y aparte del evangelio, tenían que agregarle también ritos y leyes que eran para los judíos. Entonces, el apóstol Pablo les tiene que escribir y les tiene que decir, ustedes ahora mismo están abrazando otro evangelio. Pero hermanos, nosotros no nos dejemos mover del evangelio que hemos recibido. El evangelio de Jesucristo, que dice que Él vino a este mundo, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ahora está sentado a la diestra de Dios y que viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha. No nos dejemos apartar ni mover a otro evangelio. ¿Saben cuál es la estrategia del enemigo en este último tiempo? La he visto y la veo. Hacerle dudar al creyente de todo lo que ha creído por años. Entonces ahora hay muchos que han empezado bien en el camino del Señor y por mucho tiempo se mantuvieron en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio, en la verdad de las buenas noticias, pero ahora están como yendo a un declive espiritual. Entonces, hermanos, nosotros pongámonos los zapatos del Evangelio, el apresto del Evangelio. No dejemos que nada ni nadie nos mueva de lo que hemos aprendido en Cristo Jesús. Número 4, dice, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este era un escudo que no era como el escudo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que se pone en el brazo. No, este era un escudo que medía unos 80 centímetros de diámetro y 1,40 de alto. ¿Hay alguno acá que mida 1,40? 1,40 de alto. Era un escudo, para ser escudo era alto. Si fuera una persona no diríamos que fue muy alto, pero como es un escudo, era un escudo realmente alto, que prácticamente podía proteger al soldado prácticamente su integridad. Ahora ustedes saben que espiritualmente este escudo nos sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Y estos dardos de fuego que el maligno lanza, saben que son dardos de duda, dardos de incredulidad. El enemigo a lo largo de los siglos ha usado el arma de la duda, el arma de la incredulidad, para hacer dudar al creyente de lo que dice la palabra de Dios. Desde un principio, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén disfrutando de todo lo que Dios les había dado, de la presencia de Él, de su compañía, de su cuidado y de lo glorioso. Yo no sé si ustedes algún día se han detenido a pensar cómo debe haber sido la vida en el Edén, ¿no? Yo me imagino que Adán y Eva, no sé, pero me los imagino como que tuvieran superpoderes, porque realmente no había pecado, estaban hechos a la imagen y semejanza de Dios. Luego, cuando entró el pecado, las siguientes generaciones, aunque sí tenían la semejanza de Dios, pero por ejemplo dice la Biblia que a los hijos de Adán y Eva nacieron a imagen y semejanza de sus padres. Como que la imagen de Dios a lo largo de la historia pecaminosa de la humanidad se ha ido borrando en la vida del ser humano. Pero yo me imagino a Adán y Eva en ese momento, cómo podían vivir ellos delante de Dios, paseándose con Él, conversando con Él. No sé, me imagino lo que debe haber sido. Sin embargo, ellos cometieron un error. Eva comenzó a conversar con la serpiente. Cuidado, hermanos, con quién te pones a hablar. Porque hoy la serpiente no va a venir en forma de serpiente. Hoy la serpiente, Satanás, para hacerte dudar, puede venir en forma de un predicador, puede venir en forma de un hermanito, de una hermanita, en forma de un profesor del colegio, del instituto, en forma del jefe, qué sé yo. Cualquier forma puede tomar, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual para saber cuándo es Satanás quien nos está hablando. Y Satanás viene a sembrar duda de lo que Dios dijo. Cuando Satanás se presenta ante Eva, lo primero que le dice es, con que Dios os ha dicho tal cosa. Y Eva, en vez de reprender a la serpiente y decirle, vete de aquí, serpiente mentirosa, le creyó más a lo que la serpiente le había dicho que a lo que la palabra de Dios decía. Y hoy esos dardos de fuego del maligno y esa artimaña o esa insidia del enemigo sigue siendo la misma. Él sigue lanzándote dardos y me lanza dardos a mí también, para que dudemos de lo que la palabra de Dios dice, para que dudemos de todo lo que Dios dice que somos nosotros, para que dudemos de todo lo que Dios dice que es Él. Y una y otra vez el enemigo siempre está queriendo sembrar la duda en nuestros corazones. Pero la Biblia dice, tomad sobre toda la armadura, sobre cada pieza que tengan. La principal dice, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando la duda venga a tocar la puerta de tu casa, mandá a la fe a que la atienda y a que la eche fuera. El pueblo de Dios es un pueblo de fe. Es un pueblo que no solamente cree en Dios, sino que le cree a Dios. Y es tiempo de que el pueblo de Dios pase de creer en Dios a creer todo lo que la Biblia dice que Dios es, y todo lo que la Biblia dice que somos nosotros, y todo lo que la Biblia dice que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Pero no dejemos que la duda entre en nuestro corazón. Porque la Biblia dice que el que duda no puede recibir nada del Señor. El que duda no puede recibir nada del Señor.
Entonces, hermanos, tomemos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben cuál es uno de los dardos más importantes que el enemigo ha lanzado a las sociedades a lo largo de los siglos? Hacerle creer al ser humano no solamente que Dios no existe, sino hacerle creer al ser humano que Satanás no existe. Y hay iglesias que creen que el diablo no existe. Hay iglesias que creen que los demonios no existen. Hay iglesias que creen que Satanás no existe. ¿Y saben qué logra el diablo con todo eso? Cuando una persona logra comenzar a creer que nada existe, que el mundo espiritual no existe, que Dios no existe, ¿y saben lo que logra el enemigo? Comenzar a debilitar a través de las batallas espirituales a esa persona. Ahora, yo no digo que como iglesia hay que estar obsesionado con el diablo, porque la Biblia dice claramente, y me olvidaba decirlo y lo voy a decir ahora, que nosotros peleamos la buena batalla. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo ya venció a los principados, ya venció a las potestades, ya venció a los poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos, dice la Biblia, los exhibió y los avergonzó públicamente. Y porque en la sangre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder y hay autoridad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que estamos en esa batalla espiritual, que el enemigo nos lanza esos dardos espirituales, pero los podemos apagar cuando tomamos el escudo de la fe. El siguiente, y ya me quedan dos, el siguiente es... Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermanos, era el casco que protegía la cabeza del soldado. Recordemos, hermanos, que el campo de batalla del cristiano, ¿saben cuál es, no? La mente. El campo de batalla de nosotros es la mente. Alguien dijo, tú eres responsable de lo que permites que entre en tu mente, ya que estos pensamientos determinan tus acciones. Lo que nosotros pensamos va a determinar cómo nosotros actuemos. Por eso el campo, nosotros tenemos que saber que hay una batalla espiritual en nuestra mente. Alguien dijo, no recuerdo si fue Martín Lutero o algún otro de los reformadores, que dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan un nido en mi cabeza. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que hay en nuestra mente es un campo de batalla. Y la Biblia dice que tenemos que ocupar nuestra mente con la palabra de Dios. Que tenemos que meditar, dice la Biblia, ¿saben cuánto? Día y noche. Y como dije antes, en hebreo, en griego, en inglés, en colombiano y en cualquier idioma del mundo, día y noche es todo el día. Estar continuamente meditando en la palabra de Dios, meditando continuamente en las sagradas escrituras, llenar nuestra mente de la Biblia, llenar nuestro corazón de la palabra, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. El que se llena de la palabra de Dios, se llena también del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué nosotros dejamos que entre a nuestra mente? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que nos entretiene. Tenemos que tener mucho cuidado. Hace unos días atrás, mi hijo Efraín, él, claro, como tiene todos los primos lejos, toda la familia lejos, toda, y él es muy familiero, nosotros le permitimos que por lo menos un rato en la semana haga una videollamada con el primo que vive en Uruguay. Y entre videollamada y videollamada también juegan a los jueguitos esos que se puede jugar online, ¿vieron? Yo no sé bien cómo es eso, pero parece que bueno, pueden jugar, aunque estén a distancia, pueden jugar al mismo juego y verse y todo. Pero él me decía que hace poco les había saltado un juego que era de matar gente. Entonces nosotros se lo prohibimos, obviamente. ¿Por qué? Porque sabemos que el campo de batalla, que el enemigo siembra
Por eso hay que tener cuidado hasta con lo que uno ve en la televisión, en el Netflix, en el cine. Hay películas que hay que tener muchísimo cuidado porque el enemigo está ahí también para hacer la guerra espiritual al creyente. Miren, yo era fanático de las películas de terror. Fanático, pero no creo que había alguien más fanático que yo de las películas. Pero desde que me convertí a Cristo, el Señor me prohibió seguir mirando y entreteniéndome con cosas que a Él le desagradan. Porque eso es otra cosa, hermanos. Si yo soy un creyente verdadero, si de verdad estoy consagrado para Dios, no puedo lograr entretenerme con cosas que son desagradables a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vayan y háganlo. Entonces, hermanos, nosotros somos responsables de lo que permitimos que entre en nuestra mente. Porque esos pensamientos que nosotros permitimos son los que van a determinar el curso de mi vida. Hace unos pocos días, la hermana Priscila predicó acá, ¿se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y cuántos se acuerdan de qué predicó? Predicó sobre la importancia de lo que uno piensa. En Filipenses, pensad en lo que es digno, en todo lo verdadero, en todo lo justo. Bueno, nosotros tenemos que aprender a pensar en lo que Dios quiere que pensemos y a reprender todo lo que no viene de Dios. Amén. Por último, y con esto voy a ir terminando, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué relevancia tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Es importante la palabra de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Es realmente la palabra de Dios está regulando todas mis decisiones? Cuando voy a tomar una decisión de vida, estoy consultándole a Dios a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Es realmente la palabra de Dios lo que le da aliento a mi vida? ¿Es realmente la palabra de Dios lo que tiene la mayor relevancia y preponderancia en mi vida? La Biblia dice, tomad la espada del Espíritu. No dice la espada del pastor fulano, la espada del predicador mengano, la espada de los profesores de la escuela bíblica. No, dice, tomen la espada del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es la espada del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a tomar la espada del Espíritu. Los grandes avivamientos en la historia de la iglesia, hay una materia que se enseña en el seminario que es Historia de la Iglesia y aparecen los distintos avivamientos. Todos los avivamientos en la historia de la iglesia y en la historia incluso del pueblo judío, todos los avivamientos venían enmarcados en una revuelta del pueblo de Dios a la palabra de Dios. La palabra de Dios comenzaba a tener una importancia magistral en el creyente. Y cuando la palabra de Dios comienza a tener la relevancia que tiene que tener en mi vida, yo comienzo a experimentar un gran y poderoso despertar espiritual. Un gran y poderoso despertar espiritual. Pero me temo, hermanos, que en este siglo XXI, llenos de entretenimiento y llenos de facilidades, el creyente se está alejando mucho de la Biblia. Y tenemos Biblia de todos colores, y tenemos Biblia de todas las versiones, y tenemos Biblia en el móvil mismo, podemos tener no sé cuántas versiones de la Biblia. Pero yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo con todo eso que tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Me pregunto si yo puedo tener 2 horas mirando una película de Netflix, tengo que tener 3 o 4 horas para estudiar la Biblia. No puedo dedicarle más tiempo a las cosas de este mundo y al entretenimiento mundano y menos tiempo a las cosas espirituales. ¿Por qué hay cristianos tan raquíticos espiritualmente hablando? ¿Por qué hay cristianos que están tan famélicos, debilitados espiritualmente hablando? Porque no se acercan a la palabra de Dios. Porque se olvidan de la palabra de Dios, se acuerdan de la palabra de Dios los jueves y los domingos a la hora del culto. Pero hermano, yo no puedo estar pretendiendo que se suba acá un predicador, quien sea, o predicadora, porque las mujeres también pueden predicar la palabra de Dios.
aunque los religiosos digan lo contrario, pero la Biblia me enseña otra cosa. Aunque se suba acá un hombre o una mujer y predique la palabra de Dios, para mí no es suficiente. Yo tengo que tener una dedicación diaria al estudio de la palabra de Dios. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, no nos conformemos con tener sana doctrina simplemente. Con una excelente teología y una ortodoxia impoluta, necesitamos a todo eso agregarle la unción y el fuego del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús, y con esto voy terminando y los músicos pueden pasar. El Señor Jesús no solo venció al diablo en la tentación citándole versículos bíblicos. He escuchado una cantidad de predicadores decir Jesús venció al diablo en la tentación porque el diablo le tiraba un versículo y Jesús le tiraba otro. Hasta yo mismo llegué a decir eso, por repetir lo que otro decía. Pero la realidad, hermanos, que no es simplemente que Jesús en la tentación logró vencer al enemigo por citarle la Biblia. Logró vencer al enemigo porque él vivía la palabra de Dios. No solo porque citaba la palabra de Dios, sino porque él mismo caminaba en la palabra de Dios. Porque él mismo dice que él era la palabra de Dios. Y el cristiano, por más que cite la Biblia, por más que repita el Salmo 91 50 veces al día, si ese cristiano no vive en la palabra de Dios, ese cristiano está carente de poder espiritual. Está carente de poder espiritual. No es suficiente con saber la Biblia de memoria y repetirla como un loro. Si yo la repito, pero no la vivo, estoy raquítico espiritualmente, estoy sin fuerza, estoy sin poder y no hay fuego en mi vida. Yo necesito el fuego de la palabra de Dios ardiendo en mi corazón. Necesito que la palabra, que es la espada del Espíritu, queme por dentro mi corazón. Por eso les digo, hermanos, no nos conformemos con tener simplemente una excelente teología. Conozco muchos teólogos que tienen una excelente teología, pero son fríos espiritualmente hablando. Y Dios no quiere eso para nuestra vida, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y el Espíritu quiere poner fuego en nuestros corazones. El Espíritu quiere poner avivamiento en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere renovar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo la renovamos? Cuando nos ponemos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Orando cómo? En todo tiempo, con toda oración y súplica. Muy bien, gracias. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con todo denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, te vuelvo a repetir lo que te dije en un principio. La vida cristiana no es un tour turístico por el Océano Atlántico. La vida cristiana es un campo de batalla, pero tenemos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Jesús venció. Cuando estuvo en la cruz del Calvario y cuando resucitó al tercer día, dice la Biblia, le arrebató aquel que tenía el poder y las llaves del infierno. Le arrebató esas llaves y triunfó sobre todos los poderes de las tinieblas. Sobre todos. Apropiémonos de la victoria que es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero la armadura de Dios no es una armadura que me la tengo que poner de a ratos. Es una armadura que la tengo que usar constantemente. Continuamente. Las 24 horas del día.
Me voy de vacaciones y aunque no vaya a estar sirviendo en esos días de vacaciones, tengo que tener la armadura puesta. Porque la batalla espiritual es cada vez más intensa. La batalla espiritual es se hace cada vez más recia. Pero sabemos algo, hermanos, peleamos la buena batalla de la fe. El pueblo de Dios es un pueblo que camina en victoria. Caminamos en victoria no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. No en nuestra autoridad, sino en la autoridad que tiene el nombre del Señor Jesucristo. En esa autoridad caminamos. Así que, hermanos, pongámonos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias por este mensaje, Señor, que hemos compartido en esta tarde. Y como cada día te pido, Señor, que no seamos personas que escuchan el mensaje y se olvidan al rato. Señor, creemos en todo lo que tu palabra dice, Señor. Porque no solamente creemos en ti, sino que te creemos a ti y tomamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo, para que podamos resistir en el día malo, para que podamos vencer todas las insidias del enemigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ministra cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor, y que tu pueblo se levante en esta tarde en el poder y en la unción de tu Espíritu Santo, en tu autoridad divina, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Creemos que hay poder en tu palabra. Creemos que hay poder y hay vida en la palabra tuya, Señor. Y te damos gracias desde ahora y para siempre, y a ti daremos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios.